Buen día, saludamos a todos los que se conectan hoy a esta transmisión en vivo. En esta nueva edición de Diálogos, mi nombre es Maite González de la Pontificia Universidad Católica del Perú y les doy la cordial bienvenida a nombre del Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, del Observatorio de la Oficina de Nuevas Tendencias del Vicerrectorado Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú y del Observatorio de Tendencias del ILER Center de la Universidad Oberta de Cataluña. El día de hoy conversaremos sobre los nuevos formatos y recursos digitales, además de otros desarrollos en tecnología que están brindando oportunidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje y que se están usando cada vez más en las universidades como fuentes de información y aprendizaje para atender las necesidades de los estudiantes. Estamos conectados hoy desde Barcelona, España, Monterrey, México y Lima, Perú, transmitiendo en vivo a través de las redes sociales de nuestras tres instituciones y en esta oportunidad nos acompañan tres especialistas. Javier Mas García, doctor en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona, especialista e investigador en educación digital Barcelona en el e-Learn Center de la Universidad Oberta de Cataluña. Ha trabajado como asesor pedagógico, diseñador de aprendizaje y gestor de innovación educativa en esta misma universidad desde el año 97 y ha publicado varios trabajos y artículos relacionados con estas áreas. Además es director de la colección Outer Edu, la editorial de la UOC, y es profesor asociado de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. Sus intereses se centran en el fenómeno del aprendizaje en la red, el impacto de la sociedad digital en la educación y la aparición de nuevas modalidades de formación. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Encantado de compartir este espacio con vosotras. También nos acompaña esta mañana Rosa María Arévalo. Ella es coordinadora de diseño instruccional de PUC Virtual. Ella es magíster en educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención en currículo. Ella tiene experiencia en el diseño y elaboración de materiales educativos, diseño de cursos de nivel superior en la modalidad virtual, y sus intereses se centran en la investigación curricular, el pensamiento docente, evaluación del aprendizaje, educación virtual y proyectos que requieran el planteamiento de estrategias para la enseñanza y el aprendizaje. Muy buenos días, Rosa María. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Maite. Buenos días, Claudia, Javier y a todos. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña la doctora Claudia Susana López Cruz. Ella es directora regional de los Centros para el Desarrollo Docente y la Innovación Educativa del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma de México. Cursó la maestría y el doctorado en Diseño con especialidad en Nuevas Tecnologías en la misma casa de estudios y cuenta con más de 27 años de experiencia como docente en modalidad presencial y virtual. Muy buenos días, Claudia. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, un poco las reglas de este diálogo. Son tres temas que vamos a tratar y los especialistas tendrán 3 minutos para explicar cada tema. Luego se dará paso a las preguntas del público, así que ya saben, todos pueden enviarnos sus preguntas y consultas a través de nuestras redes virtuales. Y bueno, nada más empezamos con la primera pregunta. Y con Javier, ¿en qué nuevos formatos de recursos educativos está trabajando su institución y cuáles ya utiliza? ¿Y de qué manera se están implementando los últimos desarrollos en tecnología y en TIC en las aulas? Empezamos, Javier, contigo. Muy bien. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto de la UOC como universidad online y después también como universidad generalista. Es decir, la UOC es una universidad como puede ser la Universidad de Barcelona o la Universidad Autónoma de Barcelona, que son universidades generalistas que, por lo tanto, tienen muchísimas titulaciones de tipología distinta
tienen volúmenes de estudiantes muy grandes y además imparten enseñanza en multitud de áreas de conocimiento. Por lo tanto, son universidades generalistas y, por lo tanto, tenemos que hablar de recursos de aprendizaje adaptados a todas estas áreas de conocimiento y a las necesidades formativas y de capacitación de estos distintos grados. Por ejemplo, no es lo mismo una ingeniería, que tenemos varias ingenierías, sobre todo en ciencias de la computación, que, por ejemplo, recursos que se necesiten en ciencias de la salud o recursos que se utilicen en un máster de publicidad o de comunicación. Es decir, que pueden ser recursos muy distintos y, por lo tanto, el abanico es muy grande. Es muy grande. Entonces, ¿qué estamos utilizando? Me gustaría hacer énfasis en cuál es la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia es de incorporar cada vez más recursos multimedia y recursos audiovisuales. En ese sentido, el vídeo está ganando terreno cada vez más. Tenemos muchísimos recursos que son en formato vídeo. Por ejemplo, grabamos entrevistas a profesorado, hacemos simulaciones, por ejemplo, de visitas a centros a partir de un experto, animaciones, es decir, hay multitud de formatos y estamos trabajando mucho en estos formatos relacionados con el vídeo, ¿no? También en ciencias de la computación utilizamos lo que llamamos laboratorios virtuales en los que los estudiantes, por ejemplo, realizan actividades, realizan prácticas de programación que son resueltas, son corregidas de forma automática, recibiendo un retorno automatizado. Se envían incluso al domicilio de los estudiantes sensores, placas, pequeños circuitos impresos para que realicen distintas actividades. Por ejemplo, en multimedia y arte se utilizan hay también recursos como cuadernos donde los estudiantes van poniendo sus producciones y las van compartiendo. Utilizamos también recursos para poder compartir producciones gráficas entre los distintos estudiantes y, por ejemplo, hay sites de contenido especializados en esto, en formación para poder compartir información visual, también información textual. Es decir, y luego trabajamos con recursos internos y externos. Todo esto lo hacemos con recursos de producción propia, especializados, que ya están absolutamente parametrizados. Parametrizar quiere decir diseñados, plantillados y todos los procesos de producción establecidos y también recursos externos. No sé si me estoy pasando de los minutos. No, estás todavía bien. Estoy todavía bien, ¿no? Entonces me gustaría, por lo tanto, el abanico es muy grande, ¿eh? Y como frase final me quedaría con esto, con esta tendencia hacia lo visual y hacia lo audiovisual y todos los procesos de producción. Más adelante, si acaso, si hay oportunidad, lo explicaremos, pero esto tiene un porqué, ¿no? Y es porque la sociedad es cada vez más audiovisual. Los estudiantes, nuestros estudiantes, las nuevas generaciones de estudiantes, cada vez más están sumergidos en esta cultura visual y de la inmediatez, ¿no? Y, por lo tanto, nuestros recursos también van por aquí, ¿no? Esto no quiere decir que dejemos de lado otro tipo de recursos, ¿eh? Evidentemente, trabajamos con artículos científicos, trabajamos con manuales en formato más textual, es decir, que utilizamos los recursos adaptados a cada necesidad formativa. Luego ya lo explicaremos si hay oportunidad también de cómo se toman las decisiones, cómo se seleccionan estos recursos, etcétera. No sé si es muy bien de tiempo y ya está, ¿no? Sí, muchas gracias. Vale, a ustedes. Sí, es muy interesante lo que dices, que hay un gran abanico de recursos y herramientas y esto va creciendo cada día más y nos brindan mayores oportunidades. Y bueno, lo importante es y resaltar, ¿no?, que hay que tener en cuenta que hay una mayor tendencia al uso de recursos audiovisuales y el uso de la tecnología está siendo mucho más extendido
para la enseñanza, ¿no? Bueno, ahora pasamos con Rosa María para la misma pregunta. ¿En qué formatos de recursos educativos está trabajando la PUC y cuáles ya utiliza? ¿Y de qué manera se están implementando los últimos desarrollos de tecnología y de nuevas tecnologías en las aulas? Adelante, Rosa María. Muchas gracias, Maite. Sí, me encantaría complementar algunas cosas que tenemos en común con lo que ha mencionado Javier. En realidad, sí, el video podríamos decir que viene a ser el rey por ahora. Si bien es un recurso que todos conocemos, que es muy antiguo, pero de repente le podemos llamar nuevo formato en la medida en que ya se ensambla con las metodologías, digamos, que ahora nos son tan útiles en el medio virtual, ¿no? El microlearning, de repente, bueno, más adelante de repente también, como él decía, vamos a detallar un poco más esa relación, pero van configurando estos recursos de una nueva manera, ¿no? Para que realmente impacten, para que ayuden en las metas que tenemos, las intenciones en las sesiones que tenemos con los estudiantes. Entonces, en realidad, hace algunas semanas justo hemos recogido información de docentes que han participado en tener que adaptar sus cursos a la modalidad virtual en el primer semestre, y les consultamos precisamente esto, ¿no? ¿Cuáles son de repente esos recursos que ellos han sentido más útiles? ¿Qué herramientas han venido utilizando? Y la respuesta, podría decir, ha sido casi infinita. Hay una gran variedad que responde precisamente a que, digamos, cada facultad, cada carrera tiene necesidades que va encontrando cómo solucionarlas, ¿no? Entonces, podríamos ahora dar como unas características o unos grupos generales de lo que sabemos que utilizan como recursos educativos de nuevo formato, que están ligados a uso de software gratuito o en algunos casos tienen la opción de incrementar funcionalidades al tener una licencia, pero todos aquellos que permitan producir recursos audiovisuales, es decir, editar videos, ¿no? Hacer presentaciones de contenido atractivas, interactivas, demostraciones, simulaciones de cómo se usan programas para poder producir podcasts, para poder producir infografías también, ¿no? O para editar materiales de estudio que tienen otro tipo de características que también, como comentaba Javier, son más de una tendencia formal, de pronto, por decirle de alguna manera, o más frecuente en educación. También está el grupo de software o aplicaciones que permiten diseñar actividades interactivas o colaborativas, ¿no? Por ejemplo, para crear encuestas en línea, autoevaluaciones en línea, ¿no? Que se pueden dar de manera sincrónica o asincrónica, los muros colaborativos que finalmente generan unos productos muy interesantes, ¿no? Las pizarras colaborativas o las salas de trabajo que también en videoconferencia permiten trabajar por grupos, brindar asesorías por grupos, ¿no? Entonces eso también es muy, muy valorado y forma parte de cómo se configuran ahora las sesiones, ¿no? Y finalmente también podemos hablar de algunos software que sí guardan más relación con la especialidad. Digamos, por ejemplo, en el caso de ciencias, ¿no? Hay pizarras especializadas para trabajar contenido matemático, no sé, figuras en el área de geometría, ¿no? Que solo ellos le han encontrado una buena utilidad y saben de pronto cuáles son las posibilidades mejores para cada caso, ¿no? O para plataformas que permiten editar colaborativamente partituras para el caso de las clases de pares, ¿no? De artísticas en música, ¿no? También inclusive hay, bueno, programas especializados para la analítica de repente de proyectos de ciencias sociales, creación de árboles genealógicos. Entonces, es una gama bien amplia que de pronto empezamos a ver que si bien podían haber existido, ahora darles uso y encontrar una efectividad, pues nos hacen ver que realmente es una novedad, ¿no? Y algo que es muy, muy bueno para el tiempo que estamos viviendo. Ahora, la PUC también impulsa, digamos, lo que he comentado son también ya cosas que los propios docentes han ido encontrando y que sí hemos ido construyendo también con ellos en muchos casos, pero también se impulsan proyectos
de pronto de innovación, estratégicos, en donde desde PUC Virtual hemos brindado soporte, donde sí se usan software licenciados necesariamente, en donde ya hay programas que tienen de pronto presentaciones o videos interactivos de otra complejidad, ¿no? Donde se requiere un desarrollo y alguna programación. Por ejemplo, en el caso ya de un curso específico, digamos tesis, ¿no? Hubo un curso de la Facultad de Gestión y Alta Dirección en donde se trabajó una matriz interactiva en la que conforme un estudiante iba avanzando el diseño de su investigación, iba ingresando la información respecto a su planteamiento, ¿no? Y en cualquier momento del curso, o en ciertos puntos, se podía generar unos reportes que facilitaban al docente y al estudiante poder ir viendo el nivel de avance, ¿no? En su trabajo de investigación. Otro recurso que también hemos trabajado con software licenciado son, le llamamos infografías narradas, ¿no? Que son videos en donde se van formando de pronto de manera sintética y más atractiva lo que necesitamos que impacte en el estudiante, ¿no? De alguno. Luego los blogs, los WordPress, donde también ayudan a que se congregue un grupo para aportar a cierta información. Y finalmente también hay unos temas de conectividad que nos están haciendo pensar o repensar en las características de los recursos que tenemos que insertar. Y con esto ya también voy cerrando, creo que acabo mi tiempo. Por ejemplo, ahora tenemos un caso de un programa que se tiene que lanzar en unas zonas muy aledañas a una ciudad en donde la conexión no es muy buena. Entonces se está tratando de armar unos módulos basados totalmente en podcasts y que se puedan descargar y entregar también a través de WhatsApp, obviamente con respaldos en alguna plataforma de aprendizaje que nos permita controlar, pero digamos, son algunas de las innovaciones, por decirlo así, que creo que están relacionadas a la pregunta que nos han planteado y que, bueno, podemos compartir en este momento desde la universidad. Bueno, muchas gracias, Rosa María. Es muy interesante lo que nos cuentas sobre el uso de estas nuevas herramientas que se están implementando cada vez más en la PUC. Nos has hablado de podcast, de infografías, de programas de estudio, de diseñar cosas interactivas como encuestas, muros colaborativos y otros proyectos de innovación, ¿no? Que tienen ya cosas más estratégicas y programas de mayor complejidad, que tienen un software importante, pero también has tocado un tema trascendental que es importante para nuestros países, que es el tema de la conectividad, ¿no? Cómo enfrentarla con el tema de que muchos estudiantes no tengan acceso a Internet, ¿no? Y cómo solucionar estos problemas, ¿no? Nos dices que desde la PUC están viendo de crear recursos como podcast, lo que significaría que no necesariamente nuestros estudiantes estén conectados para hacer uso de estos nuevos recursos. Bueno, vamos con la misma pregunta, ahora con Claudia. ¿Qué recursos, qué nuevas tecnologías, qué nuevas herramientas están utilizando en el TEC de Monterrey? Y que nos cuenten un poco más sobre su experiencia. Te lo comento desde, digamos, 3 grandes áreas, ¿no? Porque la verdad es que como mis colegas hemos hecho muchísimas cosas y la verdad es que sería poco el tiempo para comentarte todo. En el TEC estábamos ya trabajando con el nuevo modelo educativo basado en competencias y por lo tanto ya teníamos una integración de una plataforma tecnológica y teníamos ya un portafolio de evidencias y todo un sistema de evaluación. Entonces, a eso se le sumó el modelo flexible digital y en marzo capacitamos a los 10,000 profesores que tenemos en este modelo, que fueron unas guías básicamente en el uso de Zoom y cómo se tendría que hacer la clase virtual para poder llevar a cabo el resto del semestre. Entonces, nosotros nos fuimos a casa ya de manera definitiva el 13 de marzo
La siguiente semana la empleamos básicamente para capacitar a los profesores y después reiniciamos sesiones, entonces reiniciamos clases. Durante ese tiempo se les dieron las guías básicas que son sobre cuánto tiempo tiene que estar presente el alumno frente a cámara, que si teníamos 4 horas de clase, por ejemplo, una de las regulaciones o políticas o recomendaciones, digamos, más bien que políticas, es que solamente emplees la mitad del tiempo, que cada hora hagas una pausa de 15 minutos, hemos compartido mejores prácticas, tenemos una red social interna que es el Workplace para el TEC de Monterrey, y en ese estamos constituidos en comunidades académicas, y también hay un grupo especial que se llama MFD, ahora es el HyFlex Plasma Tech, que es cómo hacer el modelo flexible y hacer toda esta parte de tecnologías integradas. Ahora, las plataformas son una cosa, aparte nosotros tenemos un modelo en el que capacitamos a los profesores para que ellos sean los que desarrollen los recursos. En los Centros de Desarrollo Docente e Innovación Educativa, que se llaman, los abreviamos como CDIES, nosotros no les desarrollamos a los profesores los recursos, les damos capacitación para ver cómo ellos desarrollan los recursos, les damos los lineamientos, los acompañamos para que ellos lo puedan hacer y les damos el seguimiento que requieran, tanto desde la parte de software, de uso de las plataformas integradas y también desde la pedagogía. Hemos empezado ya a utilizar algunas nuevas pedagogías, pero la pedagogía básica que usamos o que está recomendada como uso es el aula invertida. Esto quiere decir que el profesor graba su clase expositiva previo a la sesión y la pone a disposición en la plataforma como parte de lo que los alumnos van a hacer previo a la sesión. Y en la sesión es lo que están llegando a responder, a construir el conocimiento, resolver problemas, hacer prácticas, etc. Esa es una parte. La otra es que les estamos apoyando para hacer videos interactivos. En la parte de software, para no redundar en lo que mis colegas ya dijeron, también hemos estado viendo la parte de la construcción colaborativa visual. Utilizan software gratuito como puede ser Miro, Canva, Padlet, para poder hacer colaboraciones de los propios alumnos y poder dar seguimiento al registro de cómo están colaborando. Google, todas las herramientas de Google. También estamos viendo con los chicos cómo hacen autograbación en Zoom para que ellos mismos puedan hacer exposiciones y revisarlas previo a clase. Adicionalmente, estamos haciendo ya una experimentación. Bueno, tenemos laboratorios remotos, se hicieron negociaciones con los diferentes softwares que requerimos y dependiendo de la escuela, cada escuela solicitó los paquetes de software que se requieren para cada una de las disciplinas. Como mencionaban mis colegas, son muy diferentes. Por lo tanto, hemos estado también haciendo asignación, digamos, de software diferenciado para cada una de las escuelas y para simuladores de matemáticas, de física, de música, de las diferentes. Estamos empezando a experimentar ya con laboratorios y, bueno, ya tenemos laboratorios remotos, tenemos una primera experimentación desde hace varios años, inclusive ya tiene algunas publicaciones y todo, es el Open Innovation Laboratory. Y este es un colectivo de ingeniería en el que también participamos otros profesores de humanidades y de otras disciplinas, y esto es para que los laboratorios puedan hacer ejecución a distancia con los alumnos desde su casa. Eso ya se tenía desde hace tiempo y ahora estamos probando con estudio remoto, con estudio de grabación de fotografía, pero del alumno desde su casa, pudiendo manipular la cámara y tomando fotografías en su casa, desde su casa en el estudio. Eso ya conseguimos una primera, ya estamos trabajando en mi clase, por lo menos ya estamos haciendo algunos primeros ensayos con los chicos, les encanta y es la manera de mantenerlos enganchados. También hemos trabajado con educación imaginativa, que es una nueva pedagogía emergente, y con otras pedagogías emergentes adicionales que nos permiten enriquecer los lineamientos que ya tenemos para el modelo flexible digital, y estamos evolucionando para cuando nos podamos salir a una nueva realidad con todos los cuidados. Estamos viendo ya la parte híbrida, cómo vamos a manejar sesiones híbridas para poder mantener los grupos, pero poder responder a las necesidades de presencialidad y al mismo tiempo de distancia, digamos,
sana para poder tener grupos con una parte presencial, otra parte a distancia, cómo vamos a hacer estas mezclas. Ya tenemos aulas equipadas, tenemos a los profesores capacitados y estamos nada más esperando que nos den luz verde para que podamos hacer las sesiones con ellos directamente en las aulas, de forma que ellos puedan practicar acompañados acerca de cómo manejarse. Todo esto es de manera que el profesor sea autónomo, autogestionado e independiente de todo el soporte, aunque estamos todos como red de soporte para poderlo acompañar, el profesor es el que está haciendo muchas de las cosas. Adicionalmente, estamos haciendo algunas sitios, tenemos bastantes sitios de recursos. Por ahí apareció en el súper el sitio de CEDIE, que es cedie.tec.mx, y en ese sitio pueden ustedes encontrar una gran cantidad de vínculos que se van a encontrar hay como un tarjetero de todos los recursos que nosotros tenemos, sitios que se han generado con mejores prácticas, con videos, videotips, los propios profesores están compartiendo. Una de las cosas que hemos visto que me parece bien interesante es que estamos trabajando en construcción de sociedades de colaboración o de mejores prácticas, y estas mejores prácticas se están dando a través de Workplace o de ellos mismos en sus redes sociales. Entonces, hemos hecho, digamos que, pues muchas cosas para no profundizar más en lo que ya hemos conversado, y creo que mi tiempo también ya venció. Ok, muchas gracias, Claudia. Es interesante también lo que nos dices, sobre todo cuando las universidades presenciales hemos tenido que pasar a esta nueva situación de emergencia. Ha sido muy importante la capacitación que se le ha dado a los profesores para este tránsito hacia la virtualidad. Y también es interesante lo que las iniciativas que han tenido, como el aula invertida, el tema de los laboratorios virtuales, que bueno, hace poco lo tratamos en un diálogo anterior, lo pueden revisar en nuestros canales digitales, no hemos hablado sobre eso. Y el reto que significa ahora es qué va a pasar cuando regresemos, la educación no va a ser la misma, entonces hay que ir planificando y ver cómo enfrentamos esta nueva educación híbrida, ¿no? Que va a ser semipresencial. Bueno, vamos a pasar al tercer tema y con la respuesta de Rosa María. ¿Qué unidad en la institución, en la PUC, se encarga de los desarrollos de los que estamos hablando? Y si va de la mano de la investigación, de los centros de innovación pedagógica, tal vez participa la biblioteca de la universidad. ¿Cómo funciona esto en la Pontificia Universidad Católica? Adelante, Rosa María. Bien. Gracias, Maite. Como les comentaba, la universidad en realidad tiene como característica que las facultades tienen una independencia para poder emprender proyectos en el que desarrollen soluciones adecuadas a sus necesidades, ¿no? Las necesidades de su campo. Sin embargo, existen en la PUC algunas instancias desde las cuales sí se promueve y se brinda soporte para estas iniciativas. Me gustaría comenzar, por ejemplo, con el vicerrectorado académico. El vicerrectorado académico tiene entre sus unidades de soporte a PUC Virtual, a la cual pertenece, y desde PUC Virtual es que brindamos a las facultades u otras unidades todos los recursos humanos y logísticos para diseñar y desarrollar proyectos, digamos, en temas de innovación y virtualización de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Y varias de las cosas que les he comentado en la intervención anterior. Otra, digamos, instancia que también promueve es la dirección académica del profesorado, que, por ejemplo, ha impulsado muchos proyectos de innovación a través de fondos concursables, ¿no? Desde los cuales se ha podido crear recursos especializados en base a ideas innovadoras de los docentes, ¿no? Entonces, también en varios de estos casos, cuando ha sido necesario, PUC Virtual ha podido complementar el esfuerzo del proyecto presentado, ¿no? Otra unidad muy importante que también desde la cual se trabaja bastante temas de innovación en tecnología es BEO, ¿no? Digamos, BEO es un área destinada a la exploración y el aprovechamiento de tecnologías
relacionadas tanto a manufactura digital 3D como la realización de recursos audiovisuales también. Y para muchos de los proyectos trabajamos, digamos, en conjunto, ¿no? Hacemos sinergias en las distintas instancias. Y, por ejemplo, en este caso de Veo y el tema del uso de, por ejemplo, impresoras 3D o temas de robótica, sí hay muchas cosas logradas y desarrolladas en años anteriores y que por temas de la pandemia no se puede acceder a nuestras instalaciones y poder utilizar todo lo que se tiene en el campus. Sin embargo, sí, actualmente hay muchas actividades que están promovidas precisamente por el equipo de Veo en cuanto a promover capacitación en los softwares de diseño tridimensional, la construcción de propias impresoras 3D, por ejemplo, hay un proyecto al respecto, el mantenimiento que cada uno podría aprender a hacer si es que cuenta con este tipo, y talleres de robótica educativa que también se han estado dando, ¿no? Y todo esto también porque hay un gran impulso al área de la biomédica, ¿no? Para lo cual esto es muy, muy importante. Entonces, digamos, es algo en lo que no se ha detenido nuestra universidad. También se encuentra el grupo Avatar, que es un grupo de investigación enfocado tanto en temas relacionados a la realidad virtual como al diseño y desarrollo de juegos y videojuegos, ¿no? Es un área súper también especializada y muchos de los cuales se ofrecen como recursos educativos libres. Entonces, son de repente un abanico de unidades que he podido comentar, que la idea, y de hecho se ha estado dando, es que podamos unir esfuerzos en las especialidades muy digamos, enfocadas que tiene cada unidad para poder sacar adelante algo nuevo, algo particular y que sea beneficioso para todos. Finalmente, claro, desde biblioteca también contamos con todo un sistema, el sistema de bibliotecas, que también es compartido con todos los profesores y estudiantes para que puedan acceder a repositorios que están solamente anexados a la comunidad PUC para poder acceder a distintos tipos de publicaciones e investigaciones a nivel mundial, ¿no? Entonces, reitero, la idea es poder unir los esfuerzos de las diferentes unidades para lograr el mejor resultado en este tiempo y en general para el aprendizaje. Muchas gracias, Rosa María. Como ven, el tema de estos nuevos desarrollos, el uso de estas nuevas herramientas implica la articulación y la participación de distintas áreas de la universidad, ¿no? Desde el vicerrectorado hasta salas de video, la biblioteca. Entonces, es un trabajo muy articulado, ¿no? Entonces, vamos con la misma pregunta para Claudia. ¿Qué unidad en la institución, en el TEC, se encarga de los desarrollos, de los nuevos recursos tecnológicos, de la tecnología? Y si esta institución trabaja va de la mano con la investigación, tal vez hay algún centro de innovación pedagógica. Es un trabajo cómo funciona la biblioteca. ¿No? Entonces vamos con la misma pregunta para Claudia del TEC de Monterrey. Muchas gracias, Maite. Bueno, en el TEC de Monterrey tenemos diferentes unidades, no hay una única unidad, tenemos dos vicerrectorías, una es la Vicerrectoría Académica y de Innovación Educativa y la otra es la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de Conocimiento o Transferencia de Tecnología. Tenemos estas dos vicerrectorías o grandes unidades y a partir de ellas se desarrollan diferentes tipos de estrategias de innovación educativa. Tenemos innovación educativa desde la parte bottom-up, que serían los profesores, y la parte top-down, que serían lo que es la innovación que viene por las líneas estructurales, organizacionales o de gran escala. Muchas veces las propuestas de los profesores en las estrategias bottom-up son las que tomamos, o de abajo hacia arriba, son las que tomamos porque ellos experimentan, prueban en el aula, tienen resultados, presentan evidencias, y luego estas se llevan a hacer experimentaciones o pilotos más grandes, ya de manera institucional, se prueban otra vez, se miden resultados, y luego se implementan ya sea en el nuevo modelo o en el modelo Planes 2011. Perdón, Planes 2011, que son anteriores al Plan 2019.
Tenemos entonces en la parte de la Vicerrectoría de Investigación está una unidad que es precisamente de la que depende el Observatorio de Innovación Educativa, que es Tech Labs. Tech Labs tiene muchísimas estrategias, también está el sitio, y si no, en un momento más seguramente Cristian lo pondrá. Tech Labs tiene una infinidad de estrategias para ayudar al profesor a experimentar en innovación educativa, y a partir de esa experimentación de innovación educativa documentar y ayudarle a generar conocimiento, poder publicar y hacer una base institucional de conocimiento, y además hacerla socializarla. Son los responsables del Congreso de Innovación Educativa y también de Writing Lab, del mismo observatorio, de Escala I, que es la parte de cómo medimos la innovación educativa. En fin, hay una serie de recursos y de estrategias con las que se pueden que se apoya a los profesores, y esto es para que hagan una experimentación abierta. Después tenemos la parte de la Vicerrectoría académica, Vicerrectoría Académica y de Innovación Educativa, que es la VAI, a donde yo pertenezco. En esa tenemos 3 grandes áreas que apoyan también con desarrollo de innovación educativa. Un área que propiamente se llama innovación educativa, que lo que hace es hacer una innovación educativa institucional, y es en donde se desarrollan nuevos modelos o se hacen nuevas propuestas pedagógicas y de integración con algunas experimentaciones que hace otra de las áreas, y con estas se vinculan y se establecen ya modelos. Fue como se estableció el modelo flexible digital, es como sale el modelo híbrido. Todas estas son, digamos, estrategias institucionales que después se bajan a los profesores, y ahorita voy a decir no cómo. Después tenemos tecnologías educativas, que es el área específica encargada de experimentar, probar, normalizar y, digamos, vincular nuevas tecnologías emergentes, que es una de las especialidades que ellos investigan, pero también integración tecnológica y software académico, que nos permite a nosotros responder a los profesores con las necesidades, o a las escuelas. Nosotros le llamamos escuelas a las facultades, que nos permiten que los profesores puedan tener los recursos que ellos requieren para la integración. Y después tenemos a los CDIES. Nosotros somos como el centro, somos los centros de desarrollo docente, somos como el eje a partir del cual la ventana que integra todos estos servicios y se los ofrece a los profesores. Entonces, nosotros les apoyamos ya sea para hacer digamos, lo que llamamos bajar a los profesores, o hacer la capacitación, la asesoría, el acompañamiento para los profesores, ya sea de las nuevas tecnologías, para apoyarlos en las convocatorias para experimentación abierta de innovación educativa, para la parte de escritura científica. En fin, nosotros somos los que conectamos a los profesores con todos los diferentes recursos que tenemos, pero la idea central del TEC de Monterrey es que el profesor sea autogestionado, que el profesor sea quien desarrolla o hace esta nueva, porque lo que queremos son profesores que cada vez demanden más, porque son capaces de hacer más. Entonces, en este sentido, no hay una unidad que se encargue de hacerle los desarrollos a los profesores per se, pero sí hay varias unidades que nos encargamos de establecer, bueno, sí hay unidades que se encargan de establecer desarrollo tecnológico, que es TEDU principalmente, que es quien experimenta a través de nosotros a veces, o sea, con profesores a través de nosotros, o que experimentan ellos directamente, normalizan, ver cuáles son las que funcionan y luego desarrollan la integración, y esos desarrollos de integración tecnológica son los que se comparten a los profesores y nosotros les damos la capacitación. Por ejemplo, la plataforma nueva que tenemos es Canvas, migramos hacia allá, y esta plataforma ya habíamos migrado hace 2 años, entonces desde el inicio de la migración estuvimos acompañando con capacitación, con integración, pero por ejemplo, TEDU fue el que estableció todas las apps que se pueden integrar con Canvas. Si hay mayor necesidad, los profesores empiezan a hacer la documentación, nosotros llevamos la sensibilidad, hacemos la sensibilización con TEDU. En fin, tenemos una interacción de ida y vuelta, pero no hay un área que le desarrolle recursos al profesor. Lo acompañamos para que puedan desarrollarlo. Ok, Claudia, es interesante toda la estrategia que el TEC tiene para la innovación educativa, ¿no? Cómo recoger la información, cómo se organiza para la experimentación y cómo toda
esta información va bajando para que los profesores puedan usar estas nuevas herramientas y recursos, ¿no? Bueno, continuamos con Xavier, con la misma pregunta. ¿Cómo es para el caso de la UOC? ¿Qué unidad en la institución se encarga de estos desarrollos de nuevos recursos educativos? Y si estos van de la mano con la investigación, cómo funcionan los centros de innovación pedagógica y otros recursos que pueda tener y oficinas, ¿no? Dependencias que pueda tener la UOC, que es una universidad un tanto distinta porque es una universidad en línea, ¿no? Adelante, Xavier. Sí, bueno, sí, quisiera hacer énfasis en esto. Es una universidad en línea con un modelo, digamos, distinto de las experiencias en línea que hemos visto un poco inducidas por el impacto de la pandemia. Es decir, que muchas universidades presenciales han tenido que hacer su docencia en línea y, por lo tanto, lo que han hecho es adaptar su modelo de presencialidad a la nueva, digamos, el nuevo espacio online, ¿no? Haciendo clases presenciales a través de videoconferencia, utilizando recursos para ello. Luego han aprovechado para empezarse a plantear otras metodologías como el aula invertida, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay un modelo que ha ido funcionando en estos contextos, pero la UOC ya hacía docencia online desde hacía mucho tiempo con un modelo que es distinto, es un paradigma distinto. La UOC ha nacido como una universidad asíncrona. De hecho, la propia red es asíncrona. Internet es asíncrona. Es un espacio, bueno, es asíncrona, es atemporal, digamos, ¿no? Es un espacio ubicuo, un espacio en el cual puedes coincidir en el espacio y en el tiempo o puedes no coincidir y seguir teniendo contacto, seguir colaborando, seguir haciendo cosas, seguir accediendo a contenidos. Es decir, que la UOC nace online y nace online con las reglas de un ciberespacio online que ha sido Internet, ¿no? Que no ha nacido siendo síncrono o asíncrono. Es otra cosa, es otra concepción de la temporalidad. Entonces, nosotros no tenemos sesiones en un horario concreto y sesiones con videoconferencia y sesiones porque nunca hemos funcionado así. Tenemos asignaturas, nos estructuramos como el resto de universidades porque así lo marcan también las reglamentaciones, ¿no? Para poderse homologar, ¿no? Tenemos asignaturas, tenemos también aulas virtuales, pero la forma de aprender, de enseñar y aprender es distinta. Allí en nuestras aulas los estudiantes acceden a unas actividades de formación continua, acceden a unos recursos, está un profesor detrás para dinamizar, digamos, durante todo el semestre, dinamizar el aprendizaje, pero es otra lógica, ¿no? Entonces, yo quisiera decir esto también para puntualizarlo, ¿no? Porque por eso hablamos a veces también de recursos de aprendizaje un poco distintos, ¿no? La concepción, nosotros, todo el tema de los recursos de aprendizaje y también, por añadidura, las tecnologías que utilizamos para que los estudiantes tengan su experiencia de aprendizaje en los distintos contextos educativos de la UOC, para nosotros esto forma parte de algo, forma parte de un trabajo coral, de un diseño coral. Es decir, no podemos concebir los recursos de forma aislada, sino que los concebimos siempre de forma contextualizada con una acción formativa que sería como una asignatura en la UOC. Entonces, cuando diseñamos una asignatura, pensamos en la actividad, en la experiencia de aprendizaje, en la actividad de aprendizaje de los estudiantes dentro de esta asignatura, pensamos en el diseño curricular de esta asignatura y pensamos en los recursos de aprendizaje. Y lo pensamos a la vez. Es decir, que forman parte ya del momento del diseño de la asignatura. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Ahí es donde aparece la organización, ¿no?
y participan en el diseño de cada asignatura, participan lo que sería el profesorado, la docencia, es decir, los profesores y las profesoras de los distintos estudios de la UOC. En la UOC, ya creo que ya lo sabéis, estudio que valdría a una facultad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, profesorado de ciencias económicas, profesorado de ciencias jurídicas, profesorado de ciencias de la salud, profesorado de artes y humanidades, profesorado de las ingenierías, etcétera. Participa este profesorado, un profesor que tiene que crear una asignatura, participaría este profesor o esta profesora. Luego participa a la vez el E-Learn Center. El E-Learn Center es donde yo trabajo, y el E-Learn Center es un centro de innovación educativa y transformación del aprendizaje que hace años que existe en la UOC, ¿de acuerdo? Y luego participa también con un papel muy relevante con relación a los contenidos de aprendizaje, que es la biblioteca de la UOC. Entonces, ¿qué hacemos? Hay un proceso de diseño de esta asignatura en el cual, por ejemplo, desde el E-Learn Center lo que hacemos es asesorar a este profesor o profesora para que pueda aplicar una metodología de aprendizaje determinada en relación a sus necesidades. Actualmente lo que estamos haciendo es hemos empezado y hace 3-4 años empezamos ya un programa de transformación de nuestras asignaturas para hacerlas, para poder incorporar también recursos de aprendizaje con unos agregadores, para hacer asignaturas que fueran como más próximas a las realidades, digamos, de los propios estudiantes, realidades profesionales, realidades de su vida diaria, etcétera, etcétera, hacerlas más competenciales, asignaturas que las actividades estuvieran orientadas hacia retos. Y hemos empezado este programa y con este programa hemos empezado a trabajar las asignaturas de forma coral con la participación de estos 3 elementos, de estos 3 agentes, desde el profesorado, el E-Learn como asesorando pedagógicamente y biblioteca recursos de aprendizaje. Entonces, hay un proceso que dura un tiempo, unos 2 meses, en el cual se diseñan estas asignaturas, cada una de las asignaturas, y hacemos sesiones con el profesorado a 3 bandas y el profesorado a través de unas herramientas que nos hemos proporcionado va creando la asignatura y entonces biblioteca va asesorando también. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista pedagógico y biblioteca lo hace desde el punto de vista de recursos de aprendizaje, pero es que además les proporcionan también aquellas posibilidades en cuanto a recursos pueden utilizar. Por ejemplo, la biblioteca de la UOC tiene un catálogo con multitud de tipologías de recursos, algunos externos, otros internos. Hacemos toolkits, es decir, se proporciona al profesorado cajas de herramientas para que los estudiantes puedan realizar actividades. Una caja de herramientas hay de diversos tipos, desde proporcionar metodologías en asignaturas próximas a lo que sería la investigación hasta herramientas de diseño, simuladores, grabaciones en vídeo, ya hemos mencionado antes, screencast, role-playings, tertulias simuladas para tratar un determinado contenido o unos determinados conceptos, etcétera, simulaciones. También acceso a repositorios audiovisuales que ya existen de películas, de cine, es decir, de multitud de temáticas. Incluso ahora repositorios de videojuegos. Es decir, que tiene un catálogo inmenso de tipologías de recursos y lo que hace la biblioteca en este proceso de diseño es orientar al profesorado para que pueda seleccionar este tipo de recursos o cuando el profesorado, que esto pasa en la mayoría de los casos, ya tiene claro qué tipo de recursos quiere, biblioteca gestiona tanto la producción de estos recursos, si son de producción propia, como la gestión de derechos, si son recursos ajenos, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo pedagógico y es un trabajo coral, en lo cual es muy difícil separar, desmembrar lo que serían recursos de aprendizaje del propio diseño curricular de la asignatura y de
y, digamos, de la metodología de enseñanza y aprendizaje de cada asignatura. Entonces, trabajamos coralmente estos tres, digamos, estas tres patas y estos tres agentes, ¿no? Luego, claro, evidentemente hay otra pata, hay otra componente que es la componente que sería como más tecnológica, porque claro, sí, todo esto, la experiencia de aprendizaje tiene lugar en un aula virtual. Nosotros tenemos nuestra plataforma con aulas virtuales y con unas funcionalidades determinadas, pero luego hay actividades que se tienen que hacer que se necesitan otro tipo de herramientas. Entonces, esta tecnología, tenemos todo un área de tecnología que lo que hace es esto, o bien hacer desarrollos tecnológicos propios, o bien ver qué tipo de herramientas externas podemos adaptar para realizar determinado tipo de, digamos, de actividades de aprendizaje. Por ejemplo, ahora, les voy a poner un ejemplo, estoy ahora en un piloto, colaborando en un piloto con profesores del área de la comunicación para utilizar el Microsoft Teams, el entorno Teams, para poder hacer prácticas virtuales. Pues bueno, este tipo de cosas vamos experimentando, vamos viendo qué tipo de herramientas, incluso externas, pueden servir, ¿no? Para esto. Aquí entraríamos en un debate y es de hasta qué punto es bueno hacer desarrollos propios. Esto formaría parte de un paradigma, desde mi punto de vista, un poco antiguo. En la primera década de los 2000 quizá tenía sentido porque había pocas herramientas todavía en la red, pero actualmente tiene mucho sentido empezar a explorar herramientas que existen fuera del ámbito, incluso fuera del ámbito formativo, herramientas que están pensadas para trabajar, para que la gente se comunique, para que la gente colabore, que se utilicen en entornos profesionales y herramientas que poco a poco han ido a formar parte de nuestro día a día. Y, pues bueno, quizá el paradigma es empezar a mirar este tipo de herramientas, ponerlas en un contexto de aprendizaje y a partir de ahí, pues surgen nuevos usos docentes, surgen, por ejemplo, trabajos, hacer, por ejemplo, un proyecto docente, un proyecto de aprendizaje en un aula, puede simular perfectamente procesos de aprendizaje que tienen lugar en entornos profesionales, es decir, se trabajan más en competencias profesionales, es decir, trabajar un poco utilizando las lógicas y las convenciones externas, porque si no, todo el mundo de la formación se va a convertir en una especie de liturgia rara y ajena a la vida, ¿no? Al ritmo de la vida, a las formas de hacer, de comunicarnos, de producir, de gestionarnos que están en la propia vida, que están mediadas por tecnología. Lo que tenemos que hacer es ir digamos, tomando estas convenciones e incorporarlas en las lógicas de aprendizaje. Bueno, no sé, podría seguir hablando, pero más o menos respondiendo a la pregunta, pues es esto, trabajo coral y hay estas componentes, profesorado por un sitio y Learn Center como centro de innovación por otro y el papel importantísimo de biblioteca proporcionando y gestionando todos estos recursos por otro lado. Gracias, Xavier. Es interesante recoger esta información de una universidad que es totalmente distinta, como decía Xavier. Es un paradigma diferente, siendo una universidad en línea, pero bueno, lo rico de este debate es recoger justamente información y experiencias de universidades que son distintas, ¿no? Y que podemos compartir en este diálogo. Bueno, vamos a pasar al tercer tema y empezamos con Claudia del TEC de Monterrey. ¿Nos podrías dar tu opinión como experta sobre las metodologías docentes y cómo éstas se complementan con estos formatos y recursos educativos y nuevos desarrollos en tecnología? Muchísimas gracias, claro que sí. En el caso del TEC de Monterrey y en mi experiencia como docente, yo tengo ya cerca de 30 años de experiencia docente y
lo que yo considero es que lo más importante es obviamente centrarse en el alumno. Evidentemente, esto es algo que hemos dicho durante mucho tiempo, pero finalmente ahora es más importante que nunca. Tenemos características especiales en los alumnos, condiciones especiales en los alumnos en este momento en el que se encuentran ya 9 meses recluidos y seguimos en las condiciones con las que todos conocemos. Entonces, es muy importante. Una parte es una metodología pedagógica, es una metodología de soporte de toda la práctica docente, que sería el aula invertida, esta parte que ya mencioné, que es cómo podemos hacer para que el tiempo que estamos frente al alumno sea de conexión con el alumno y no de cátedra de parte del profesor. Esto es cambiar el paradigma que traíamos de enseñar aunque fuera centrado en el alumno, seguíamos teniendo esta parte expositiva del profesor. Entonces, reemplazar la parte expositiva del profesor por grabación hace que el tiempo que estén enfrente de nosotros sea un tiempo de calidad. La otra parte es el aprendizaje supervisado, que ya forma parte del modelo del TEC 21 y que ahora están desarrollando también los profesores de planes anteriores, que es estar presente cuando el alumno está haciendo lo que le estamos pidiendo que haga. Entonces, es parte del aula invertida, pero también las asesorías que ellos requieren. Nosotros hemos encontrado que la asesoría como estrategia, la asesoría y la retroalimentación continua hacen que el alumno pueda tener un mejor desempeño en este tipo de relación, que aunque está mediada, es más cercana con el alumno porque nos tiene muy presentes, muy cerca. La otra parte que son las metodologías es estar buscando otras estrategias pedagógicas o herramientas didácticas que nos permitan ayudar a los alumnos a sentirse más cómodos, más cercanos. Algunos ejemplos de lo que hemos hecho como experimentación de ayudar al alumno a sentirse más cercano es esta experimentación que les decía de laboratorios remotos en los que los alumnos interactúan. Nosotros en la clase de fotografía ya estamos haciendo prácticas en las que, por ejemplo, el alumno está en su casa y desde su casa dispara mi cámara en mi casa. Entonces, esta parte que ya es una experimentación en la que el alumno tiene una interacción directa con un objeto que está remoto en otro lado, pues es una primera. La otra es tener software especializado instalado en las máquinas de la institución y los alumnos tienen una conexión remota y pueden entrar a los simuladores y manejar esas computadoras desde su casa. La otra es que estamos buscando, ya habíamos hecho mucha experimentación, tenemos experimentando desde 2013, me parece, 2012, 2013, con una tecnología que se llama Profesor Avatar, que no sé si lo conocen, que después se convirtió en el modelo Avatar y hemos estado haciendo evoluciones de ese modelo, que es una simulación de una proyección 3D con una simulación holográfica, que es un profesor holograma, también le llaman, que es una proyección in situ y estamos evaluando la posibilidad de también utilizarlo en algunas de las aulas híbridas para ver si de esa manera podemos ayudar a traer expertos también, pero que la sensación y la percepción de cercanía se mantenga. Estamos haciendo también esta parte de experimentación de los laboratorios para producción, porque una de las cosas que también presenta un reto es la producción a distancia de las áreas de arte. Hemos ayudado a los profesores sobre todo de la parte artística, arquitectura, matemáticas también, a que los alumnos saber cómo hacer las conexiones, y esto es una parte pedagogía y otra parte apoyo tecnológico, pero la tecnología es el medio para que la pedagogía funcione, de manera que los alumnos puedan ver qué es lo que está haciendo el profesor. Entonces hemos hecho diferentes integraciones, desde los celulares de los profesores a la cámara de la plataforma. Nosotros utilizamos Zoom, que hicimos varias evaluaciones, ya habíamos hecho evaluaciones y experimentaciones con el modelo desde 2016, si no me equivoco. Yo estuve dando clases en ese modelo también, le llamamos FIT, porque es flexible, interactivo y con uso de tecnología, que son grupos interdisciplinarios de todo el país, grupos disciplinarios de todo el país, alumnos que toman materias a través de la plataforma Zoom y con la base en la plataforma tecnológica Canvas. Y esta experimentación también nos ayudó a responder rápidamente en 10 días para poder capacitar a estos 10,000 profesores y que todos entraran en esta parte de cómo hacer uso del video en el aula, de la videoconferencia en el aula.
También tenemos una serie de apoyos, recursos y acompañamiento. ¿Cómo se integran con la tecnología? La tecnología es el medio, pero no es la solución para poder apoyar al alumno. La solución desde el punto de vista mío como experta es simplemente el medio a través del cual yo puedo hacer un uso correcto de la pedagogía, yo puedo acercarme a mi alumno, estar más disponible, estar con mucho mayor digamos, interés, e inclusive hemos visto que tenemos que hacer una serie de capacitaciones que no solamente tienen que ver con la pedagogía, también tienen que ver con la preparación del profesor para enfrentar situaciones emocionales y situaciones cognitivas que presentan los alumnos, porque también esta generación presenta características diferentes que otras generaciones. Tiene un mayor componente de lo que le llamamos autismo altamente funcional, pero finalmente son situaciones cognitivas particulares y también tienen condiciones personales diferentes. Nosotros tenemos la fortuna, digamos, o la bendición de contar con alumnos que tienen generalmente una buena conexión, disponibilidad de internet y dispositivos al alcance que les permiten seguir las sesiones con una regularidad razonable. Entonces, sin embargo, encontramos que los alumnos, por ejemplo, no prenden la cámara, no quieren prender la cámara. Entonces, esta parte de la estrategia de cómo hacer para que se involucren con la sesión pasa más por la parte emocional que por la parte educativo-pedagógica, inclusive de tecnología. Entonces, también hemos empezado a encontrar este sesgo y estamos empezando a atenderlo y generando o buscando cómo crear una capacitación, bueno, experiencias para los profesores. Nosotros estamos queriendo evolucionar el modelo ya no para capacitación, sino más bien lo que le llamamos 70-20-10, que es un modelo en el que el 70% de lo que incorpora el docente es a partir de su propia experiencia, viviendo lo que nosotros queremos que ellos incorporen. El 20% es a través de asesoría y de este tipo de vinculación con otras áreas y con otras universidades y con otro tipo de personas que les den retroalimentación, y solamente un 10% de capacitación. Esto hace que los profesores también vean que hay otra forma de estructurar en el aula independientemente del lecture, y eso ha resultado bastante interesante. Tenemos varios pilotos ahorita que estamos diseñando para poderlos correr y algunos corriendo para poder hacer esta parte emocional, para poder atender esta parte emocional desde el docente. Tenemos a los mentores y a los asesores. Tenemos unos mentores de éxito estudiantil que acompañan a los alumnos en el modelo desde el inicio y los van acompañando en su éxito como estudiantes, pero al mismo tiempo tenemos a los asesores académicos, pero necesitamos que el docente tenga una preparación para el manejo de este tipo de retos cognitivos y emocionales que no tienen que ver con un modelo pedagógico per se, pero sí con las características de los chicos que están entrando a este nuevo modelo y que necesitamos reconocer y atender. No sé si con esto respondo tu pregunta. Sí, muchas gracias, Claudia. Me quedo con una frase tuya, ¿no? Que la tecnología es el medio, pero no la solución. Bueno, vamos con la misma pregunta para Xavier. ¿Nos podrías dar tu opinión como experto sobre metodologías docentes y cómo éstas se complementan con estos formatos y recursos educativos y nuevos desarrollos en tecnología? Javier. Sí, a ver, yo más que hablar de tecnologías concretas, si me permitís, voy a hacer un zoom out y voy a enfocar el problema un poco de forma general, porque creo que estamos en un momento de cambio de paradigma que no podemos perder de vista, ¿no? En ese sentido, tenemos que pensar, tenemos que tener en cuenta que la universidad no vive en un mundo, en un contexto aislado del resto del mundo. La universidad y la educación superior es una actividad humana como cualquier otra actividad humana que vive en un mundo absolutamente interconectado, interrelacionado, vivimos en la sociedad digital, es una sociedad muy, muy dinámica, en la que lo imprevisible termina a veces siendo la norma,
y donde están jugando toda una serie de tendencias y macrotendencias que no son necesariamente educativas, y este tipo de grandes macrotendencias y tendencias están transformando la vida diaria de las personas, nuestra vida diaria, el día a día. Cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos, nuestras costumbres, cómo colaboramos con otras personas, cómo trabajamos, cómo accedemos al contenido, cómo nos entretenemos. Es decir, que está transformando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, esto no lo podemos perder de vista. La vida diaria, estas formas de vivir de las personas está siendo transformada de una manera muy rápida. De ahí lo que decíamos, de que los estudiantes cada vez piden más contenidos audiovisuales, cada vez las personas somos cada vez más visuales. Viene de ahí, viene de la cultura audiovisual. Y esto es solo un ejemplo, ¿no? Podríamos citar otros también, formas de comunicarnos, la forma de socializarnos, desde que llevamos un smartphone en el bolsillo, las formas de socialización, de acceder de comunicarnos con nuestras propias redes sociales se han transformado radicalmente. Por lo tanto, son transformaciones radicales en las personas. Entonces, la educación no puede vivir ajena a esto. Por lo tanto, si la educación continúa con los mismos patrones, con el mismo tipo de contenidos, con las mismas aprendizajes y metodologías de aprendizaje que habían habido hasta ahora, pues no iremos bien. Entonces, tenemos que pensar estas metodologías para que, de alguna forma, puedan hablar este mismo lenguaje. Y digo metodologías, pero ahora si nos tenemos que centrar en contenidos, también en contenidos. Vamos a centrarnos en los contenidos. Por lo tanto, estos contenidos tienen que ser contenidos que hablen el mismo lenguaje de los contenidos que no son educativos o lenguajes parecidos, que sean inteligibles, decodificables, descifrables, disfrutables, ¿por qué no? La competencia de la UOC no son las otras universidades online o a distancia. La competencia de la UOC es Netflix. La competencia de la universidad, de los estudios superiores, de la capacitación de las personas, son las otras actividades que forman parte de la vida de las personas que están dentro de este continuum diario, cada vez más hibridado, y en la que las personas pasan de una actividad a otra con más facilidad, independientemente de una localización concreta. La actividad se ha deslocalizado, toda la actividad se ha deslocalizado. Por lo tanto, hay unas reglas del juego que han cambiado, y eso no ha venido con la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es ponerlo en evidencia y lo que ha hecho es amplificarlo. Pero esto ya venía de tiempo, ¿no? Y creo que ahora va a recibir un impulso, ¿no? También contenidos, bueno, ya lo decíamos, más audiovisuales, más visuales, más inmediatos. Estas son las generaciones Y, la generación Z. Ahora esta generación nueva, que los niños y niñas pequeños, que habla ya de la generación alfa, ¿no? Son generaciones acostumbradas a vivir en esta realidad hibridada, en este mundo ubicuo, en el que la realidad, digamos, el mundo digital y el mundo físico están absolutamente entrelazados, indistinguibles, Por lo tanto, tenemos que pensar en metodologías y contenidos formativos que se puedan mover en y abrir su brecha, abrir su paso, crear su espacio dentro de esta realidad continua. No es fácil esto, Por lo tanto, más que hablar de metodologías concretas, quería hacer énfasis en esto, ¿no? En pensar más allá. No sé qué va a salir de todo esto, ¿no? No sé al final qué tipo de metodologías vamos a utilizar o qué tipo de contenidos. Lo iremos construyendo sobre la marcha, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser capaces, a través de las metodologías y de los contenidos y los recursos educativos, tenemos que ser capaces de interpelar a los estudiantes. No solo con los formatos y las maneras de acceder a ellos, sino también, por ejemplo, bueno, en la UOC, lo que les decía antes, estas nueva tipología de asignaturas que estamos
transformando todas las asignaturas hacia esta nueva metodología, lo que hace es aproximar las actividades de aprendizaje a situaciones cotidianas. Cada actividad está inspirada por una especie de reto o situación retadora, desafiadora, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues una actividad puede titularse "Elabora tu propio manifiesto de diseño". A partir de ahí, pues bueno, se piden, habrá una actividad y habrá unos contenidos y habrá unos recursos, unas herramientas, ¿ya? Otro, por ejemplo, cuando el problema es la crisis del pepino, de las vacas locas o de la gripe aviar y ahora del coronavirus, 2 puntos, comunicación de crisis. Es un planteamiento de actividad. A partir de ahí irán contenidos educativos, irán artículos científicos, irá de todo, ¿no? Para poder resolver esta actividad. Pero intentamos utilizar, hablar un lenguaje que interpele al estudiante, sea relacionando la actividad formativa con con el mundo profesional, sea con su vida cotidiana, sea con la realidad sociocultural que tiene alrededor suyo. Por lo tanto, interpelar a los estudiantes, ¿no? Entonces ya termino, si hay algún tipo de metodología o metodologías que tiene sentido, hay muchas, pero lo digo para enfatizarla, son metodologías que fomenten la colaboración y la creatividad y la co-creación. Por ejemplo, trabajos colaborativos aplicando metodologías ágiles como Design Thinking aplicados a retos formativos. Este tipo de cosas que hacen que la gente se relacione, que la gente utilice entornos profesionales, entornos online, con herramientas online para trabajar colaborativamente, para producir, para co-crear contenidos, para pensar juntos. Este tipo de cosas que fomenten esta relación, esta capacidad de trabajar, ya digo, de colaborar y de poder fomentar un enfoque creativo pues al aprendizaje, ¿no? Y esto lo digo porque seguramente en el mundo que va a venir va a ser un mundo muy automatizado en el que seguramente muchas de las habilidades, tanto físicas como intelectuales, que se ponen en marcha en el mundo profesional, las van a hacer robots. O sea, las van a hacer bots, sistemas de inteligencia artificial, etcétera. Un robot no necesariamente tiene que ser físico, ¿eh? ¿De acuerdo? Por lo tanto, seguramente en el futuro, estas generaciones nuevas, las cosas que realmente van a aportar valor añadido que lo hagan humanos van a ser tareas más de colaboración, de comunicación interpersonal, de creatividad, de saber analizar problemas. Por lo tanto, estas metodologías relacionadas con el design thinking, con metodologías ágiles, etcétera, etcétera, yo creo que deberíamos ocuparnos de ellas. Y de momento nada más que añadir. Muchas gracias, Javier. Qué interesante lo que nos comentas, este desafío para las universidades de moverse en este continuum diario, una avalancha de nuevos recursos, de la inmediatez, ¿no? Entonces, implica todo un desafío para nuestras instituciones. Bueno, la misma pregunta finalmente para Rosa María, si nos podría dar su opinión como experta sobre metodologías docentes y cómo éstas se complementan con nuevos formatos y recursos educativos y nuevos desarrollos en tecnología. Adelante, Rosa María. Gracias, Maite. En realidad, bueno, me encanta mucho lo que he escuchado de comentar por parte de Claudia y Javier, porque nos han hablado también de algo que circunda a esta realidad, ¿no? En la que nos encontramos con el reto de enseñar y aprender desde este medio, pero en todo caso, me quedo desde lo que los he escuchado y va a ser ahora también mi punto de partida con 3 preguntas, ¿no? ¿A quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Cuando proveemos de educación. ¿Qué queremos que quienes van a aprender logren
y con qué contamos, ¿no? Cuáles son las herramientas, los recursos que tenemos a mano, qué es lo que conocemos o deberíamos conocer para poder tener opciones de decidir. Y me parece que esas preguntas se las hacen los docentes y por ahí empiezan a tomar estas decisiones de qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Entonces, recuerdo en base a esto, entonces, algunas experiencias y pues sí, por un lado tenemos docentes que han encontrado, por ejemplo, y yo voy a dar algunos nombres concretos de ejemplos, de nombres de metodologías, que ahora se me vienen a la mente, ¿no? Algunos docentes, por ejemplo, encontraron en la gamificación un camino para poder mantener en sus estudiantes la motivación que necesitaban, la conexión con el curso que probablemente antes no tuvieron y que recién en este tiempo lo han venido a descubrir por los recursos que han podido incorporar, ¿no? Ahora, sí puede estar entonces relacionado a un recurso multimedia o audiovisual que yo estoy usando, pero también va de la mano con el diseño de la actividad de aprendizaje, cómo la estoy planteando, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Derecho recuerdo una experiencia que nos compartieron sobre un curso desarrollado enteramente a manera de un concurso de debate, ¿no? Obviamente por el tipo de capacidades que el curso en particular requería que desarrollen los estudiantes. Y bueno, los resultados que nos compartieron fueron muy buenos, tanto por un lado, por este tema que decía de conexión de motivación reflejada en el nivel de asistencia, la participación del grupo, pero también obviamente por las evidencias del manejo que tenía el grupo que participó en este tipo de propuesta en relación a lo que se había planteado para que desarrollen, ¿no? Como parte de este curso. Otro ejemplo que puedo mencionar y que entiendo que ha tenido mucha utilidad para los docentes y estudiantes fue el aula invertida, que también ha compartido un poco Claudia, ¿no? Yo creo que se ha buscado la manera de optimizar el tiempo de los encuentros que se tienen del grupo en pleno, ¿no? Docentes, estudiantes, entre estudiantes, pero a la vez informando también a los estudiantes en una buena organización y en un avance autónomo, ¿no? Para poder contar con requisitos para que en el momento en que nos encontremos, pues el tiempo sea aprovechado al máximo también, ¿no? En ese sentido, brindar recursos diseñados, atractivos y motivadores, digo, que permitan que justamente las intenciones que tenemos cuando planteamos una estrategia de clase bajo esta metodología de Flip Learning sea posible de alcanzar, ¿no? Otro aspecto que también podemos evocar es toda esta valoración precisamente de la colaboración, ¿no? Del aprendizaje colaborativo que ha hecho que muchos profesores nos hagan consultas y conozcan y mejoren y perfeccionen, por ejemplo, en estrategias de aprendizaje basado en problemas, métodos de caso o de repente aprendizaje basado en proyectos, ¿no? En tanto, precisamente muchos de los insumos y las herramientas que hemos ido mencionando a lo largo de este diálogo, de repente estas plataformas de encuentro, cómo así se pueden visualizar recursos multimedia, o inclusive ya la posibilidad de que los estudiantes produzcan, ¿no? También algunas cosas con estas herramientas facilitan el trabajo en conjunto, ¿no? Y que se pueda lograr lo que nos planteamos. Entonces, otra influencia también muy importante que puede tener que ver justo con lo que nos preguntas, ¿no? De cómo así tiene que ver con la nueva configuración y formatos de los recursos que vemos que se están dando mucho más ahora con más fuerza, es, por ejemplo, ¿no? Hay influencia de lo que se conoce sobre el microaprendizaje. También está el tema del mobile learning. ¿Por qué? Porque estamos con la premisa ahí de que el contenido debería ser entregado mejor en bloques pequeños por el tipo de público que tenemos al que nos referimos ahora y que todo además sea responsivo porque es lo que realmente entendemos y tenemos que aceptar que usan nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, y sobre todo en una realidad como en el Perú, donde no necesariamente todos los estudiantes tienen computadoras personales o laptops en su casa y solamente tienen celulares y es un celular de pronto para todos, toda la casa, ¿no? Entonces, son realidades que nos hacen mirar y tener que resolver situaciones
y que nos hacen de pronto descubrir buenos caminos, ¿no? Entonces es una tendencia en nuestra universidad, entonces contemplando la intención de tiempo de atención del estudiante en relación a un tema que compartimos, pero también por la ventaja que tiene un recurso de poderse difundir, ¿no? El tema de poder descargar, que no se gasten muchos megas, y algunos no tienen muchos megas de conexión, ¿no? Son realidades que vivimos, ¿no? Y que todos puedan acceder a las cosas que no pesen tanto, porque son cosas simples, directas, ¿no? Para poder acceder, porque son atractivas y podemos compartirlas y verlas una y otra vez, ¿no? Entonces, bueno, son algunas cosas que de repente están un poco relacionadas a un tema tanto metodológico como de decisión en qué tipo de recursos nosotros vamos a insertar en nuestros planteamientos y en nuestra planificación de sesiones, ¿no? Finalmente, pronto para cerrar, me voy de repente a un tema adicional, pero también un tema que hemos conversado mucho en la universidad es sobre el momento de la evaluación, bueno, el aspecto de la evaluación y cómo la evaluación auténtica que queremos realizar también está relacionada a los recursos que vamos a usar y a las situaciones en las que ponemos a nuestros estudiantes para que realmente usen y encuentren sentido en aquello que están aprendiendo, ¿no? Lo apliquen y puedan evidenciarlo lo más cercano posible al espacio profesional en el que se van a desempeñar, ¿no? Yo creo que con eso podría de repente estar complementando lo que también mis compañeros han mencionado y con eso finalizo la pregunta. Muchas gracias, Rosa María. Bueno, a continuación voy a pasar rápidamente al tema de las preguntas. Agradecemos a todos los que han estado siguiendo esta transmisión en vivo y han llegado un montón de preguntas, pero bueno, para hacerlo breve, porque ya estamos con el tiempo, hemos seleccionado una pregunta por cada ponente y les pido a los expertos que por favor en un minuto, con brevedad, puedan atender a estas preguntas que hemos seleccionado del público. La primera es para Claudia. Nos piden ampliar la información de estrategia o metodología sobre pedagogía imaginativa. Esta pregunta viene desde Villahermosa, Tabasco, México. Adelante, Claudia. En un minuto, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. De hecho, ya les puse la liga al sitio de donde surge. Esta es una tendencia emergente, es una pedagogía, perdón por el acompañamiento canino. Hay una pedagogía emergente desde hace ya aproximadamente 4 o 5 años que habla sobre retomar esta parte de la educación, de la imaginación en la educación. Se fundamenta en que a través de los años en los que estamos en las escuelas hemos, de alguna manera, voy a decirlo de manera coloquial, domesticado al niño que traemos dentro y que eso hace que seamos menos creativos, porque dejamos de pensar o de imaginar cosas imposibles, sino que nos centramos en la realidad. Entonces, la educación imaginativa se basa en que hay una serie de diferentes digamos que estratos o estructuras cognitivas en las que podemos incidir, que es, por ejemplo, la parte sensorial, es la básica que conecta con el cerebro límbico y que tiene que ver con esta parte del tacto, el olfato, el movimiento. Entonces, si nosotros nos ponemos a bailar, si nos ponemos a jugar con masilla, si nos podemos a armar rompecabezas, pero tridimensionales, no de piezas preestablecidas, sino nosotros armarlos como un Lego, cosas así. Todo esto deja salir al niño interior y a esta parte de la imaginación y permite que los dos hemisferios conecten. Hay toda una fundamentación de neurocognición atrás de esta teoría. Les puse el sitio porque es muy interesante. Yo pertenezco a un grupo que está experimentando precisamente con esta parte de educación imaginativa y después va avanzando sobre diferentes, digamos, no le puedo llamar estratos cognitivos, pero sí son como las diferentes etapas cognitivas que van permitiendo enlazar hasta llegar a la parte abstracta. Pero cuando empezamos con la parte abstracta, por ejemplo, los ingenieros que tienen como un pensamiento muy construido, muy lógico, muy en la parte del razonamiento, de la consecuencia, ¿no?
esta parte de la educación imaginativa les permite romper con eso y empezar a buscar o imaginar cosas que no necesariamente son razonables, pero que a la larga pueden ser posibles. Entonces, esta tendencia es muy interesante. Les pongo el sitio para que ustedes puedan hacer una búsqueda mayor. Y también está el sitio del CEDIE, en particular de la región Monterrey. Si gustan, tenemos más información. Nos hace falta hacer más socialización de esta en todo el TEC, pero estamos experimentando ya algunos profesores y estamos empezando a utilizarla en nuestras clases, y es algo que queremos utilizar como pedagogía emergente porque permite que los chicos conecten emocionalmente con los profesores. Es esta parte que les había comentado, que necesitamos atender esta conexión emocional, porque de otra manera las cámaras permanecen cerradas. Entonces, nos hemos dado cuenta también de que cuando incluimos una parte como ludificada, como la parte divertida de la gamificación, los alumnos también conectan más. Entonces, no sé si con esta respuesta les parezca suficiente, pero lo más rápido que pude. Muchas gracias, Claudia. La siguiente pregunta es para Javier, de Wendy Velázquez. ¿Qué herramienta o sitio puedo utilizar para usar un laboratorio virtual con docentes en el área pedagógica? Adelante, Javier. Javier, creo que has silenciado tu audífono. No te escuchamos. Ahora sí, ¿no? Sí, vale. Sí, ahora. Laboratorio virtual, a ver, depende de lo que entendamos por laboratorio virtual, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, claro, aquí es un concepto muy polisémico y muy amplio. A ver, en la UOC tenemos laboratorios virtuales, pero los laboratorios virtuales están dentro del, digamos, son desarrollos propios, están dentro de la UOC. Hay laboratorios de programación, por ejemplo, donde los estudiantes, ya lo hemos comentado antes, que realizan prácticas de programación de computación y luego, pues a través de estos laboratorios reciben un feedback, etcétera, etcétera. Por lo tanto, habría muchísimas cosas en relación a esto, a todo esto. Por lo tanto, a ver, software o sitios abiertos, sitios fuera, sitios en la red, o quizá la pregunta está relacionada con sitios donde puedo construir estos tipos de laboratorios virtuales, donde puedo hacer prácticas virtuales, ¿no? Bueno, a ver, tendrías que pensar primero en utilizar algún tipo de plataforma que te permitiera, pues, trabajar colaborativamente. Tendríamos que pensar también estrategias para, de alguna forma, llevar a cabo esta actividad, una actividad que forma parte de la presencialidad de forma virtual, y por lo tanto tendríamos que jugar con estrategias aquí, ¿eh? Aquí habría desde utilizar simulaciones, buscar simulaciones de procesos determinados, ¿eh? Por ejemplo, yo qué sé, pues imagínate unas prácticas virtuales, la forma de conectar con un entorno profesional pueden ser vídeos de estos entornos o vídeos de una fábrica, de una factoría con unas máquinas. Bueno, esto te conecta, pero no vas a utilizar las máquinas. Quizá, claro, para utilizar las máquinas, para utilizarlas remotamente, tendrías que haber un software que te permitiera, que ya lo hay, pero claro, todo esto es costoso, ¿no? Otra forma sería utilizar tú herramientas locales para realizar tu actividad. Pues imagínate que tienes acceso a una impresora 3D en un centro de recursos o, bueno, si te lo puedes permitir, pues en tu propia casa y se realizan actividades virtuales utilizando estos recursos. O ahora con la pandemia, por ejemplo, con la pandemia se han creado redes de impresión 3D para hacer máscaras, para hacer, accesorios para máscaras, para hacer viseras, para hacer todo tipo de materiales, y se han utilizado impresoras que tenía a lo mejor gente en tu casa, otras de centros educativos, se han generado redes de distribución. Por lo tanto, claro, la virtualización, laboratorios virtuales, depende de la actividad y en función de los objetivos puedes poner en marcha de forma absolutamente deslocalizada, aprovechando recursos ubicados en sitios diferentes,
se puede organizar. No habría un software determinado. El software es la red, todo lo que tenemos en la red para comunicarnos, para colaborar, para relacionarnos. Toda esta estructura, esto es el laboratorio. Entonces, saberlo ensamblar y crear una metodología y una organización para hacer algo, esto es el laboratorio. No sé si he resuelto la duda. Ok, Javier, muchas gracias. La última pregunta es para Rosa María. Si puedes ampliar sobre la experiencia de podcast para lugares desconectados. Es una pregunta desde Cusco, Perú. Bueno, sí, también trataré en el minutito de comentar que precisamente lo que se ha detectado es que el tema de compartir videos genera mucha carga en datos y es difícil para un grupo de participantes que se encuentra en una zona aledaña. Y en ese caso, la opción del audio era una buena opción para poder entregar el contenido que necesitábamos, pero digamos, queremos complementarlo, ¿no? Con, por decir, infografías o ilustraciones que puedan acompañar estos relatos que se están estructurando con el grupo de docentes para los diferentes cursos que van a conformar este programa. Y de esta manera, a través de, y en este caso va a ser a través de WhatsApp, poder entregar paquetes que al descargar ayuden a que de manera organizada no se pierda la secuencia, ¿no? Entonces, de repente no me va a alcanzar el minuto para explicar necesariamente cómo, pero pueden haber diversos caminos que en algún momento se analizaron. Pero uno de estos es, como decía, a través de WhatsApp, por también el perfil que tienen estos participantes, donde tampoco no todos podían acceder a computadoras, ¿no? Entonces, es una buena salida. Ahora, existen estructuras también para poder diseñar el podcast y de pronto tampoco, como decimos acá, criolamente, lanzarnos a que sea un relato que no tenga necesariamente un orden, ¿no? En eso también tenemos que trabajar para poder brindar una buena estructura y, digamos, tenga una efectividad y se configure como un material, un recurso educativo, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo adelantar en este tiempo que creo justo son el minuto. Sí, muchas gracias, Rosa María. Bueno, con esta intervención terminamos este diálogo. Agradecemos a todos los que nos han seguido en vivo a través de las plataformas de nuestras 3 universidades y a nuestros expertos, Claudia del TEC de Monterrey, Rosa María de la PUC y Xavier de la UOC. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Es un placer. Muchas gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias a todos.